Bueno, Ceci, súper taquillera aquí. Por fin se llegó el día. ¿Cuánto tiempo tenemos planeando este día? ¿Cuándo nos conocimos por primera vez? Hace 2 años. 2 años. 2 años en que la primera vez que te asocié con Sandra, dije, ¿por qué no nos conocimos antes? Y a Sandra la conozco de toda la vida. Bueno, muchas reuniones infantiles, juveniles, amigas en común, y nunca la vida nos había unido para nada. Pero un día estaba yo sentadita, muy nerviosa, esperando a mis alumnas del taller de creación literaria. Y en eso llega Ceci. Y dice, me recomendó Morena venir acá, porque tengo una historia que contar. Y yo, bueno, pero en esos talleres por lo general empezamos por hacer ejercicios, ir descubriendo alguna cosa. Y yo le decía, bueno, vamos a descubrir y vamos a hacer un ejercicio. No, me decía Ceci. No. Ándale, de la revolucionaria. No, yo no quiero hacer nada más que lo mío. Yo ya tengo algo, yo ya tengo una historia que contar, y de eso se trata el taller de creación literaria. Es encontrar una historia que contar. Ceci ya la traía con ella. Y cuando la empezó a contar, bueno, nos quedamos todas, acá están las del taller, nos quedamos todas muy impresionadas. Sobrevivir todo lo que sobrevivió. Y luego, sobre todo, ¿sabes qué, Ceci? Nos impresionamos que no es que trajera una historia, es que ya la había escrito y la había perdido. La había perdido porque había tenido la intención muchos años antes de sacar el libro, y malamente, muy malamente, y desde entonces le hemos jalado las orejas, le hemos dado de varas o algo. Le dio todo su material que escribió en vivo, y ahorita vemos por qué digo en vivo. El material que escribió en vivo se lo dio a alguien más para que lo escribiera. Ese alguien más que no apreció el valor de esos documentos escritos en vivo y los perdió. Alguien que todos conocemos por ahí, y que, bueno, hasta allá van unas trompetillas. Échale un bu, órale. Ya, les aseguro que ahorita tiene las orejas calientes. Se incendió. Bueno, lo que sucede es que esta es una historia sobre la historia, un poco accidentada, pero de todas maneras, al ir descubriendo la historia, fuimos descubriendo una historia no de un corazón enfermo, fuimos descubriendo la historia de un corazón maravilloso. Y eso es lo que resultó, Ceci, de haber perdido todos esos documentos, de que ese hombre no escribiera tu historia, porque él tenía los documentos hasta tus 25 o 30 años, cuando quizá hubiera surgido la historia de un corazón enfermo. Hubiera surgido a lo mejor algunos tecnicismos médicos por ahí, nos hubiera explicado, pero hubiera sido nada más así. Es como sobrevivir un mecanismo que no funciona, ¿no? Pero en realidad creo que conociéndote más, vimos la historia de un mecanismo que funciona de maravilla, porque el corazón más sano que yo he conocido, Ceci, es el tuyo. Se la lee así. Y no basta con contar una historia, es una historia maravillosa desde el primer día, que ahorita vemos por qué. Desde el título es maravilloso. Y fue algo que me hizo meditar muchísimo en privado, semanas en mi casa, hasta, bueno, pero esta historia, al dejar de ser de un corazón enfermo y convertirse en un corazón generoso y lleno de vida, que es el que tiene Ceci, entonces es que es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Y sí empieza Ceci contándonos el momento de su nacimiento y contándonos el problema con que nació,
Pero lo que menos tiene esto es la dificultad médica. Lo que más tiene esta historia es del reto humano, la experiencia humana de pasar por todo esto. Creo, Ceci, que si esta historia la hubieras escrito, hubiera quedado impresa hace 25 años. No hubieras plasmado con la sensibilidad que ahora los años te han dado y ese gran corazón que tienes, la dificultad de tus padres. Lo que se siente ser un padre que ve el dolor de un hijo, que teme por un hijo, hubiera quedado en el corazón enfermo. Si hubieras escrito nada más hasta ahí, ¿sí? O si lo hubiera escrito alguien más, nunca hubiéramos conocido a tus hermanos. Y ahora los conocemos y son maravillosos, los tres. Los digo porque no está aquí Marcela Sofía, pero están en Madrid y les mando un gran abrazo porque acabo de estar con ella la semana pasada. Y me recibió y fue una gran anfitriona por allá. Es tan maravillosa como Ceci. Señores, tienen unos hijos maravillosos. Los conocimos a través de la historia porque Ceci tuvo que esperar todos estos años para entenderla de otro modo. Si la hubieras escrito hace 25 años, hubiéramos conocido a Ana Paula nada más ahí como una niña que gatea, no como una mujer que ya tiene una vida propia, Ceci. De eso se trata la maternidad, la paternidad, de ver a los hijos crecer y hacerse independientes. Y me acuerdo cuando apenas estábamos empezando y decías, es que no sé cómo va a acabar esta historia, no sé cómo voy a acabar. Y le decíamos, Ceci, ¿por qué no dices que entonces el novio le da el anillo a la novia? Y entonces vendrá la siguiente generación. Y sucede que Ceci no sospechaba que todo este tiempo nos tomaría y que el novio se daría más prisa. Y entonces lo que sucede es que ese final es el que fue. Lo predijimos. Ya lo tenía que haber escrito desde antes, ¿verdad? Bueno, pues Ceci, en tu historia conocemos no nada más un corazón enfermo, conocemos un corazón que te lleva a unas grandes aventuras. Unas grandes aventuras. Lo tienen que leer. A ver, ¿quién ya lo leyó? Bueno, por favor, léanlo porque ver la historia de Ceci realmente es conectar con algo, conectar con misterios, conectar con una gran sabiduría de esta mujer que fue adquiriendo desde el momento en que se entera que ella no va a vivir para siempre. Y en esta historia que nos va narrando, quizá al inicio de su hallazgo, y luego nos la va contando lo que pasaron sus papás, cómo nació y cuándo se dio cuenta. Y lo que le sucede a una persona que tiene que vivir la vida así. La sabiduría que va adquiriendo, pero también los errores que comete obligada orillada por la vulnerabilidad que le deja. Es decir, en cualquier momento puedo morir, en cualquier momento puedo morir. Y bueno, todo eso, y Ángeles lo decía, es una historia narrada desde un núcleo muy valiente porque las que lo vivimos desde acá, vimos ciertas coyunturas a las que llegó Ceci y dijo, es que esto lo tengo que contar porque no puedo escatimar. Ya que estoy contando esto, no voy a escatimar. Y ya que estoy contando esto, también en momentos los menos inesperados vienen estos grandes momentos de sabiduría, Ceci, que nos deja tanto. Quizá vemos un momento en que Ceci es una niña, pero entra la Cecilia que se tuvo que apurar para escribir este libro porque iba a cumplir 50 años. Que había que regalarlo. Ella se lo regaló a sus papás en sus 50 años y también era algo bellísimo. Bueno, pero surge esta sabiduría de todo este tiempo que tuviste que esperar para convertirte en la persona que ahora eres, para tratar de hablar con esa pequeña niña que está en esas páginas, que vivió su momento en los 60s, en los 70s, momentos en los que, digo, muchos de aquí
vivimos también, y vivimos a lo mejor sin preocupaciones, sin saber que la muerte podía tocarnos. Porque, bueno, ahora voy al título de este libro, y después me gustaría encargarle a alguien, a ver quién es el valiente, que le diga a Ceci, platícanos la historia de cómo fue que escribiste tu novela, porque si yo les digo, la escribió y la perdió, eso es lo de menos. Lo demás es el momento en que empieza ella a sentir esta necesidad de dejar plasmado. Así es que al rato pregúntenle, pero yo quiero que venga de ella. Lo que yo quiero hablar ahora es, les quiero anunciar que esta novela se llama Cuando vivir no es para siempre. Ya saben, ¿verdad? Termino por lo último. Resulta que les comentaba que este título es el título también de su página social en Facebook. Síganla porque también hay cosas hermosas ahí. Al principio yo decía, bueno, es que vivir no es para siempre, vivir no es para siempre. Pero espérate, eso lo sabes ahora que eres adulta o ahora que ya te enteraste, ¿no? Pero había un momento en que no te habías enterado. Y resulta que, por ejemplo, yo le platicaba el otro día a Ceci que me enteré que no iba a vivir para siempre. Cuando mis hermanos me dijeron, bueno, cuando nos muramos, ¿cómo? Nos vamos a morir. O sea, no sé cuántos años tenía, ¿cómo? Nos vamos a morir. Sí, tú también te vas a morir. Algún día. No, yo creí que la vida estaba garantizada, ¿no? No, te vas a morir. Bueno, pero voy a resucitar al tercer día como Jesús. Y no, pues me enteré que no. Pero finalmente, de todas maneras, mi vida estaba garantizada. En mi mente infantil, juvenil, de gente joven, sé que moriré cuando sea vieja. Eso es lo que sé. Pero ahora hay que aterrizar esto. Es que un momento dado todos creíamos que viviríamos para siempre. No sé si... ¿Quién se acuerda todavía ese día de inocencia que te creía que viviría para siempre? Bueno, yo me acuerdo de cosas muy curiosas. Pero resulta que Ceci así vivió. Ese fue un gran regalo que le dieron sus papás. Vivió todo lo que le pudieron, los días que sus papás le pudieron dar, sin saber que vivía en peligro. Vivía con visitas al doctor, vivía con todo, pero sus papás le dieron 8 años, hasta que un día hizo la pregunta necesaria para que ya le pudieran responder: tu vida corre peligro todos los días. 8 años. A los 8 años ella supo que no viviría para siempre. Entonces este título, Ceci, me parece a mí muy significativo, muy enternecedor, muy inocente, porque nos dan ganas de ir con esa niña y alargarle 1 o 2 añitos más la noticia, esa noticia con la que tuvo que vivir y ha vivido el resto de su vida con gran valentía, y con la que ha tratado de hacer a un lado para tomar las decisiones que ha tomado, para tener una hija cuando todo le anunciaba que no debería arriesgarse. Pero uno se arriesga por los sueños. Y bueno, aquí está Ana Paula, aquí están toda tu familia acompañándote, aquí está tu hermosísimo libro, Ceci. Acaricia. Y yo te felicito muchísimo.